a todas las personas que han querido estar con nosotros en una nueva sesión de las jornadas que organiza el Fórum de Política Feminista de Málaga. Como saben todas nuestras oyentes, en nuestro programa lo que pretendíamos era una nueva mirada y una propuesta para un nuevo tiempo. Hoy especialmente nos vamos a dedicar a un tema muy importante como es el de la coeducación. Cuando hacemos una revisión en el mundo feminista sabemos que si ha habido un tema que inició nuestra lucha por conseguir la igualdad ha sido precisamente la educación. El inicio del movimiento fue por conseguir que las niñas pudieran ir a la escuela, ¿no? Desde ahí hay una larguísima trayectoria del movimiento feminista para conseguir derechos y digamos que la excelencia se consigue cuando se empieza a plantear lo que significa la coeducación. Que la coeducación no es otra cosa que liberar el conocimiento de prácticas sexistas y de estereotipos de género que dificultan el acceso a una educación en igualdad. Y la igualdad, al final, como la educación, contribuye a mejorar la sociedad. Por tanto, nos ha parecido muy importante en esa propuesta de nuevas miradas y hacer nuevas propuestas para un nuevo tiempo, contar con la visión importantísima para este nuevo tiempo de la coeducación. Para eso hemos planificado una conferencia con una persona que nos va a hablar en este nuevo tiempo de lo que significa la coeducación con COVID y sin COVID. Tenemos con nosotros a una ponente que de todos conocida en el mundo de la coeducación, que es María Antonia Moreno Llaneza. Para presentarla, aunque a veces, como siempre decimos, que a determinadas personas no necesitan presentación, vamos a hacer un poco el recorrido para saber que María Moreno Llaneza lleva desde 1990 siendo profesora de lengua castellana y literatura. Pero no solo eso, sino que además atesora titulaciones como es ser especialista universitaria en cultura y violencia de género, estudiado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además de sus labores docentes, ha sido asesora del Centro de Profesorado y Recursos de Avilés durante más de 6 años e incluso ha participado como asesora en el Servicio de Evaluación de Calidad y Ordenación Académica en la Consejería de Educación en Asturias. María Moreno, que es así como la conocen en el mundo de la coeducación, es ponente en numerosos cursos de coeducación desde el año 2002. En la actualidad, centros de formación del profesorado de Asturias, de Galicia, de Cantabria, de Euskadi, de Navarra, Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias, pero más allá también de nuestras fronteras, no solo Valencia, Aragón, Córdoba, en Argentina, Córdoba de Argentina y Oaxaca de México han contado con congresos y jornadas con su participación. Además, a ella se le debe también la introducción de la perspectiva de género, muy importante en los temas de coeducación, en los currículos oficiales de bachillerato en el Principado de Asturias y ha participado activamente en el equipo de redacción del proyecto Escola en Navarra. Publicaciones, muchísimas, desde Coeducamos, Sensibilidad y Formación del Profesorado, editado por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias. Queremos coeducar, eso es lo que queremos, coeducar, ¿no? Pues editado por la Consejería de Educación y Cultura y Deporte del Principado de Asturias en 2013. Cambios sociales y de género, que es un libro de texto para educación secundaria. Igualdad de género, libro de texto para educación secundaria también. Escuelas libres de violencia machistas, de la que es coautora. Tiene también en su haber una guía de prevención y actuación ante la violencia de género en el ámbito educativo. Y actualmente es asesora de coeducación en el Instituto Asturiano de la Mujer. Además de contar con artículos, materiales y unidades didácticas sobre coeducación,
ella pues tiene su propia página web donde se pueden consultar todo esto que estoy diciendo y que avala su carrera. Y aunque no es frecuente dentro del mundo docente que se le reconozca al docente su labor, Marian Moreno sí cuenta con reconocimientos como, por ejemplo, un premio de la UNESCO en 2019 en un programa del programa Escola, donde fue coautora en un programa de educación de niñas y mujeres. También ha sido premiada con el premio Rafael Alozano en 2020, otorgado por la Federación Asturiana de Memoria y República. No sé, esta presentación, seguro que me estoy dejando algunos de los méritos con los que cuenta Marian Moreno, y estoy segura que su intervención esta tarde nos va a dejar claro su experiencia en el mundo de la coeducación, que vuelvo a repetir que es digamos, en la categoría premium de los niveles educativos. Eso no quiere decir que esté conseguido. Hay mucho trabajo por hacer, como Marian Moreno a continuación nos va a indicar. Marian, buenas tardes. Te dejo con la audiencia, a la que le agradecemos muchísimo la acogida de nuestras jornadas. Te agradecemos desde el Fórum de Política Feminista de Málaga tu participación en nuestras jornadas. Y nada, espero que tanto para la audiencia como para ti, como lo es para nosotras, el contar contigo esta tarde. Te vamos a escuchar atentamente todo lo que quieras contarnos sobre esta mirada para un tiempo nuevo que es coeducación con COVID y sin COVID. Gracias, Marian, y gracias a todas. Muchísimas gracias, Arantxa. Bueno, muchísimas gracias al Fórum Feminista de Málaga, por supuesto. Yo encantada de colaborar con Málaga siempre y con Andalucía en general. Agradezco muchísimo a la gente que se haya apuntado y que en estos momentos nos está viendo, porque es cierto que no son momentos precisamente muy buenos los que estamos pasando por culpa de esta pandemia, pero también es cierto que debemos aprovechar para poder continuar en este camino de la coeducación. Voy a compartir en la pantalla una presentación PowerPoint porque de esta manera creo que va a ser más gráfico también a la hora de hablarlo. Efectivamente, la coeducación con COVID y sin COVID. ¿Y por qué el título? El título es porque cuando aparece el confinamiento en el Estado español, bueno, en todos los centros educativos siempre hay alguien que está haciendo coeducación. Pero cuando hacemos coeducación, por desgracia, todavía actualmente, nos encontramos en una tremenda soledad y además normalmente somos muy poca gente en cada centro educativo el que está haciendo la coeducación. ¿Por qué? Bueno, porque una de las grandes carencias que tenemos es que la coeducación no está generalizada ni sistematizada. Para ello harían falta prioridades políticas que pusieran la igualdad y la educación para la igualdad en el punto de mira y que fuera realmente una prioridad y que se nos obligara, puesto que por ley sí que estamos obligados y obligadas a llevar la educación para la igualdad al aula. ¿Qué ocurrió con el confinamiento? ¿Qué ocurre cuando no estamos en confinamiento? ¿Qué podemos hacer incluso cuando haya un confinamiento, como ya hubo, y por si acaso viene otro, que esperemos que no, pero bueno? ¿Qué podemos hacer para seguir haciendo igualdad? ¿Qué ocurrió con el tema del confinamiento y la igualdad en los centros educativos? Y sobre todo un homenaje, que es el que quiero hacer, que es el que siempre hago a todas aquellas profesoras, porque son la mayoría de las que llevan la igualdad al aula, son profesoras, y algunos profesores que día a día insisten en llevar la igualdad al aula a pesar de los obstáculos, a pesar de las reticencias y a pesar muchas veces de la soledad que sienten trabajando este tema tan importante para cambiar la sociedad. Antes de empezar con el contenido en sí mismo, me gustaría decir que ahora mismo hablar en Andalucía de coeducación es hacerle un homenaje a Ana Alonso del Campo. Ana Alonso del Campo, recientemente fallecida,
fue una gran maestra para todas nosotras, no solamente para las profesoras andaluzas, sino para las profesoras de todo el Estado. Ana Alonso fue la que instauró la asignatura de Cambios Sociales y Género en Andalucía, aparte de hacer también el primer plan de igualdad para la enseñanza, en realidad el primer plan que hubo en todo el Estado español. Por lo tanto, Ana siempre va a estar presente con nosotras, Ana siempre va a seguir guiándonos y abriéndonos caminos, y no quería empezar sin hacerle un homenaje en su tierra, en Andalucía, y desde el resto también de territorios. Por lo tanto, contando con Ana, empezaremos esta sesión. Cuando hablamos del confinamiento, muchas de nosotras nos preguntamos qué ocurría con la igualdad. ¿Y por qué nos preguntamos qué ocurría con la igualdad? Porque si ya es difícil en la educación presencial llevar la igualdad al aula, ¿qué estaba ocurriendo cuando no teníamos a nuestro alumnado delante y cuando además hubo realmente, y eso lo dicen todos los estudios actuales, una sobrecarga absoluta para las mujeres? Es decir, el confinamiento supuso un paso atrás en aquello que de igualdad íbamos consiguiendo. De repente las mujeres se vieron confinadas y diréis, bueno, también los hombres se vieron confinados. Sí, sí, por supuesto. Pero la gran carga de trabajo fue hacia las mujeres, que se vieron teletrabajando a la vez que cuidaban de todas las personas que hubieran en su casa, cuidaban de que el entorno fuera sostenible, cuidaban de la higiene del hogar, cuidaban de la alimentación de todas las personas que estaban en esa casa, etcétera, etcétera. Hay estudios ya hechos cuál fue precisamente el impacto que el confinamiento tuvo sobre las mujeres y el que tendrá también, como puede ser el abandono del sistema laboral, etcétera, etcétera. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para saber en qué contexto estábamos hablando, de qué contexto o en qué contexto nos estaba preocupando especialmente a las profesoras que coeducamos. ¿Qué pasó en la educación? En la educación pasó que de repente un confinamiento como el que tuvimos puso las alarmas tremendamente en todo lo que fuera digital. Es decir, todo el mundo, y con razón también es cierto, empezó a preocuparse por aprender todo tipo de plataformas, como en la que estamos ahora mismo, pero surgieron, o bueno, ya existían, pero de repente nos pusimos locamente a utilizarlas. Por lo tanto, todo el mundo se llenó de aplicaciones, plataformas, incluso mucha gente tuvo que actualizar sus equipos informáticos. En los institutos, en los colegios, la preocupación básica era la brecha digital, es decir, que el 100% de nuestro alumnado tuviera capacidad para acceder a una educación no presencial, sino a distancia, y por lo tanto parecía que cuando se hablaba de educación se hablaba casi exclusivamente de ordenadores, de tener wifi, de acceder a tarjetas que permitieran efectivamente ese acceso a internet, de estar en internet, de las plataformas, casi todo. Lo que hubo en un primer momento fue esta preocupación. Preocupación lógica, por otro lado, puesto que efectivamente la brecha digital no hizo más que poner encima de la mesa una brecha social y económica que nuestra sociedad tiene, y es que efectivamente tienen más posibilidades la gente que más dinero tiene. Eso creo que es obvio y que cae de cajón toda la vida. Fue obvio que quien más dinero tiene más posibilidades en esta sociedad. Por lo tanto, la escuela pública tuvo un sin dormir durante un tiempo largo por no dejar atrás a ningún alumno, a ninguna alumna, porque no tuviera medios para acceder a Internet. Lógicamente también, una vez que el acceso a Internet parece que se fue aclarando y más o menos la escuela pública, con un esfuerzo tremendo por parte del profesorado, de los equipos directivos y de los centros educativos, consiguió llegar a la mayor parte de su alumnado, surgió la preocupación por el currículo.
se empezó a hablar de cómo sería entonces la EBAU, el acceso a la universidad, cómo sería entonces el temario de los bachilleratos, qué aprenderían y qué dejarían de aprender en cualquier nivel educativo, pero se hablaba exclusivamente de ese currículo explícito, el currículo más tradicional, por decir de alguna manera. Es decir, se hablaba de cómo dar las asignaturas a distancia, de manera que desapareció todo aquello que no perteneciera a las asignaturas. Nos preocupó, o preocupó más al sistema educativo en ese momento, dar, por ejemplo, el análisis sintáctico, que enseñar a ser hombres igualitarios. Preocupó bastante más cómo hacer en ciencias o en física y química formulación inorgánica que cuál es la convivencia entre hombres y mujeres. Preocupó más el cómo las matemáticas se podían desarrollar a distancia, más que educar para una verdadera igualdad. Y por lo tanto la igualdad efectivamente se quedó atrás. No es que se quedara atrás porque no quisiéramos quienes ya hacíamos coeducación, pero sí se quedó atrás porque no se puso el punto de mira en ello. Hay que recordar que la igualdad tiene dos objetivos fundamentales, casi los únicos que tiene la coeducación, la educación para la igualdad, es que nuestro alumnado aprenda a analizar la realidad y su entorno para darse cuenta de las desigualdades que existen en esta sociedad, que llevan además esas desigualdades a discriminación de la mitad de la humanidad. Recordad que las mujeres no somos ningún colectivo, no somos ningún grupo, somos casi más de la mitad de la humanidad, y por lo tanto hay que enseñar a nuestro alumnado, digo a nuestro alumnado, pero en realidad deberíamos estar enseñando al alumnado, al profesorado, a inspección, a las consejerías enteras, al presidente de cada comunidad autónoma, a los presidentes de gobierno, etcétera, y de ahí al infinito y más allá. Porque lo que debemos en un principio enseñar es a desaprender la desigualdad, es decir, a hacer consciente a nuestro alumnado de que vivimos en un mundo en el que existen discriminaciones basadas en esas desigualdades y que una de las más graves discriminaciones que existe son las discriminaciones de género, discriminaciones entre hombres y mujeres. Y digo de las más grandes porque un último estudio que publica la ONU dice que nos faltan en el mundo, en este planeta, nos faltan 164 millones de mujeres que deberían estar vivas en este momento y que no están. Desaprender la desigualdad significa también enseñar a analizar el entorno, enseñar a ponernos esas famosas gafas violetas de las que hablamos tantas veces, ¿no? Las gafas moradas que nos enseñan a ver con perspectiva de género. Pero también debemos aprender la igualdad. No solamente tenemos que analizar, no solamente tenemos que saber distinguir el sexismo en nuestro entorno, sino que tenemos que saber construir nuestro entorno desde la igualdad. Por lo tanto, esos dos objetivos se perdieron durante el confinamiento. No digo que nadie hiciera igualdad, cuidado. Digo que se perdieron dentro del sistema educativo el poco espacio que teníamos con la coeducación, que tanto trabajo nos cuesta además conseguirlo dentro del sistema educativo, se vio nublado, se vio invisibilizado y se vio, bueno, cubierto por otras necesidades y otras prioridades de las autoridades educativas. Y dependiendo también de qué autoridades educativas tenemos, pues también la igualdad tendrá un espacio o tendrá otro. Eso nunca hay que olvidarlo. Por lo tanto, estos dos objetivos tan importantes, bueno, no supimos muy bien dónde quedaban dentro de lo que es el sistema. Sin embargo, las personas que coeducamos sí que sabemos dónde está la coeducación. Y no solamente sabemos dónde está la coeducación, sino que además las personas que coeducamos sabemos que hay una serie de pilares de la coeducación que podemos trabajar, y ojalá podamos hacerlo presencialmente con nuestro alumnado delante, pero que también tenemos estrategias para poder trabajarlo a distancia o bien online. Es decir, la coeducación sí está preparada para que tengamos que hacer una educación semipresencial o una educación
a distancia. Y eso también tendrían que tenerlo en cuenta en otros ámbitos para copiar un poco de la coeducación, puesto que tenemos estrategias para hacerlo. Sabiendo cuál ha sido la situación con COVID, ¿no? Y cuál ha sido la situación en el confinamiento, a mí no me gusta quedarme en esa parte negativa, sino que me gusta más bien hacer propuestas de qué podemos hacer desde las casas, qué podemos hacer desde las familias, qué podemos hacer desde la escuela, tanto si es presencial como si es online. La coeducación, si algo tiene, es que une a toda la comunidad educativa. Es decir, una verdadera coeducación sistematizada y generalizada no puede dejar de contar con las familias, porque es la unión de la labor entre familia y escuela cuando conseguiríamos un verdadero potencial que estaría por encima de cualquier cuestión sexista que puedan ver nuestros hijos o hijas en internet, en la televisión o en las redes sociales. La potencia que puede tener escuela y familia, como además miembros referentes para nuestros hijos e hijas, es brutal y tenemos que ser conscientes de ello para hacer una verdadera coordinación entre familia y escuela. Por eso las estrategias que yo propongo, que propone la coeducación para seguir haciendo educación para la igualdad, son propuestas que se pueden llevar desde diferentes ámbitos de la sociedad. Desde el aula, desde una enseñanza sin el aula, es decir, a distancia, desde las familias y también desde el entorno social. Ayuntamientos, asociaciones, desde el entorno de la educación no formal. Algunos de los pilares, no todos, pero algunos de los pilares que me gustaría tocar en esta ocasión son los siguientes. La coeducación tiene su base y tiene su centro, tiene su eje, tiene su prioridad en decir que no al estereotipo sexista, a los estereotipos de género que efectivamente producen sexismo. Este decir que no al estereotipo de género significa que la coeducación sobre todo trabaja por equilibrar esa mochila de género que llevamos todo el mundo. Esa mochila que llevamos las chicas, que llevamos las niñas y que nos dice cómo ser niña en el siglo XXI. Y esa mochila que llevan los niños que les dice cómo ser niños en el siglo XXI. Esa mochila que muchas veces no nos deja salir del camino marcado por el estereotipo, o más bien no nos deja, nos imposibilita, nos obstaculiza salir de ese camino marcado del estereotipo de género. Porque aquella persona que se salga del estereotipo sabe que puede ser atacada por ello, que puede ser insultada, que puede ser agredida de alguna manera. De hecho, casi todo el acoso escolar, por no decir todo, casi todo el bullying escolar, casi todo el acoso escolar, tiene, si lo analizamos bien, una base en los estereotipos sexistas. La víctima será aquella persona que escape del estereotipo de género y el agresor será casi siempre una persona que defiende los estereotipos sexistas a capa y espada, y nunca mejor dicho a espada, puesto que el acoso escolar es una agresión, es violencia brutal. Una vez que tenemos el estereotipo dentro del eje de lo que es la coeducación, podemos romper los estereotipos desde muchos ámbitos, desde muchos pilares de la coeducación. Alguno de ellos puede ser desde un uso no sexista del lenguaje, a pesar de que alguna gente cree que es un tema sin importancia, un tema baladí, un tema que no importa. Recordemos que a través del lenguaje comprendemos el mundo y a través del lenguaje construimos también el mundo. Por lo tanto, si algo tiene el ser humano es que comprende y construye a través del lenguaje. De ahí la gran importancia que tiene que el lenguaje sea un lenguaje en el que también aparezcamos las mujeres, las jóvenes, las niñas. También podemos romper los estereotipos de género a través de la visibilización de la labor de las mujeres, porque las mujeres no es que no hayamos existido a lo largo de la historia, es que no se nos ha tenido en cuenta a lo largo de la historia. No es verdad que no hayan existido pintoras, es que no se las ha tenido en cuenta dentro del canon de una sociedad absolutamente patriarcal. No es verdad que no haya existido científicas, que no hayan existido científicas, escultoras, arquitectas, urbanistas. Sí que existieron. Lo que pasa es que fueron invisibilizadas. Y una de las labores que tenemos desde la coeducación es escarbar en la historia
para visibilizarlas. Cuando a alguien en un centro educativo le comentas esto y te dice, bueno, si no aparecen pintoras en los libros de texto es porque no hubo mujeres. Bueno, ese alguien está confundiendo la inexistencia con la ignorancia. Piensa que no ha habido porque esa persona lo ignora. Por lo tanto, ahí lo que hay es ignorancia por parte de esa persona, no inexistencia de mujeres que hayan aportado muchísimo a la humanidad. Por poner una anécdota de nada, no podríamos conducir hoy en día si no llega a ser por una mujer, Mary Robinson, que inventa el limpiaparabrisas. O no podríamos estar ahora mismo en una plataforma digital si no llega a ser por Ada Byron. Por lo tanto, no confundamos inexistencia con ignorancia. Cuando pensemos que es que no hubo ninguna mujer que, pensemos, yo no conozco a ninguna mujer que, investigaremos para ver si la hubo o no. Y siempre aparecen, siempre efectivamente sí que las hubo. ¿Cómo decimos que no al estereotipo de género? Bueno, pues criticando también el sexismo en cualquiera de sus manifestaciones. No podemos dejar pasar una. Sé que eso nos crea una fama de tiquismiquis, ¿no? De, joder, ya está esta, otra vez, ay mío, otra vez con el tema de que esto es sexista. Pues sí, otra vez con el tema de que eso es sexista. Porque lo mismo que haríamos contra el racismo, lo mismo que haríamos contra cualquier tipo de discriminación, lo hacemos también con la discriminación por sexismo. No podemos dejar pasar ni una, ni en la sala del profesorado, ni en la familia, ni en la calle, ni en los pasillos del instituto, ni en ningún sitio. Tiene que saber la sociedad que nosotras estamos al loro, que nosotras estamos ahí y que sabemos analizar y estamos viendo el sexismo y lo denunciamos. Otro de los grandes bloques sería la lucha contra las violencias machistas, una lucha que es tremenda, que es con muchos obstáculos, pero que llevamos muchos años haciéndole, que continuaremos haciéndola. Y también el trabajo con la corresponsabilidad doméstica. Este es donde me voy a parar un poquito más, porque además estamos hablando también de momentos de confinamiento o momentos de que nuestro movimiento se ve un tanto restringido. Por lo tanto, ahí las familias tienen mucho que decir, tienen mucho que hacer por la igualdad cuando nos encontramos todos los miembros de una familia dentro de la casa. Bien, si os parece, vamos a ver algún ejemplo de cada uno de estos pilares que nos ayudan a romper con los estereotipos sexistas. Mirad, el primero, un uso no sexista del lenguaje. Sería interesante hacer ver a nuestro alumnado cuál ha sido el uso del lenguaje en esta pandemia. Os pongo un chiste que está en asturiano, bueno, se entiende perfectamente, pero es algo que me gusta también poner. Dice, hay un accidente y dice una mujer, tranquilos, ya lleguen ahí el médico y la enfermera. Y viene una mujer corriendo y dice, sí, yo soy el médico. Y viene un hombre con barba y todo y dice, ¿y yo la enfermera? Si hacemos un análisis, y lo podemos hacer con nuestros hijos e hijas, con nuestro alumnado, de cuál ha sido el lenguaje utilizado en la pandemia, vemos que ha sido un lenguaje absolutamente sexista. Se ha estado hablando de médicos y enfermeras continuamente. Se ha invisibilizado a todas las médicas, cuando hoy en día en atención primaria, en realidad, lo que es difícil es encontrar un médico. Te encontrarás casi todo médicas. Y se hace también una invisibilización de aquellos hombres que han accedido a profesiones que estaban tradicionalmente feminizadas, como es la profesión de la enfermería. Pero no solo eso. Se ha agradecido a médicos y a enfermeras, es decir, a ellos, a los que son los médicos y a ellas como enfermeras, pero se nos ha olvidado, o se ha olvidado tanto a la prensa como a la clase política, toda esa parte de personal, de celadores y celadoras, y sobre todo, toda esa parte de personal de limpieza, que por lo general son mujeres, que han estado luchando con el COVID más directamente y que sin ellas ningún hospital hubiera sido zona segura para nadie de esta sociedad. Por lo tanto, el uso no sexista del lenguaje es fundamental también para los agradecimientos y es fundamental para visibilizar que tenemos un país en el que muchas mujeres son médicas, en el que el personal médico también somos las mujeres y en el que el personal de enfermería también hay varones y que hay otra gente que trabaja que también nos ha librado del COVID o ha estado y sigue estando además en primera línea del COVID.
Por lo tanto, el uso no sexista del lenguaje podemos llevar esta viñeta o bien cualquier titular, cualquier rueda de prensa que hayamos escuchado en los últimos tiempos sobre la pandemia y podemos analizarlo. ¿Cuál es la presencia de mujeres en esas ruedas de prensa, en esas noticias? Para el tema de la visibilización de la labor de las mujeres, esta semana parece que sabían que iba a dar la charla y claro, digo, pues me viene, vamos. Porque en realidad este sería un tema de invisibilización de la labor de las mujeres. Dice el periódico esta semana que las mejores mentes reflexionan en Atocha, sobre la respuesta a la pandemia. Y resulta que las mejores mentes en la foto son solamente hombres. Ya, ahora no voy a ponerme a decir si esos precisamente son las mejores mentes, eso ya cada cual. Pero una buena mente solo la tienen los hombres, por lo menos los de la foto. Pero es que luego mirando la gente que efectivamente eran las mejores mentes pensantes en Atocha sobre la pandemia, eran 40 hombres, 4 mujeres. Quizás es que nosotras no tenemos mente, quizás es que la mente que tenemos es muy pobre, quizás que nosotras no aportamos nada a la pandemia realmente. Claro. Se olvidan rápidamente que las 3 principales investigaciones sobre la vacuna del COVID están precisamente llevadas por mujeres en el mundo ahora mismo. Pero bueno, nada. Se olvidan además de que la representante en la OMS española precisamente es una mujer. Pero bueno, nada, para que... Claro, nosotras no pensamos. Nosotras, a ver, chicas, tenemos que asumirlo. Nosotras ahí estamos, con mucho, para fregar en los hospitales. Pero no para ir a Atocha a reflexionar. Es curioso, porque si nos ponemos a visibilizar la labor de las mujeres, resulta que también en la última semana tenemos que una mujer ha ganado el Premio Nobel de Física, 2 mujeres han ganado el Premio Nobel de Química y una mujer ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Ah, que sí pensamos, que sí tenemos mente, que sí tenemos cerebro. Claro que lo tenemos. Y habría muchas también que podrían estar en este foro de grandes pensadores que parece ser que han pensado mucho y reflexionado sobre la pandemia. Bien. Llevemos esto al aula, llevemos esto a las familias también, es decir, esto hay que reflexionarlo, sobre esto hay que reflexionar, sobre esto puede reflexionar nuestros hijos e hijas, sobre ello pueden reflexionar nuestra juventud. Y eso será estar haciendo igualdad también, esa reflexión importante sobre lo que vemos y sobre nuestro entorno y la investigación sobre dónde están las mujeres en todo esto, dónde están las mujeres en la ciencia, dónde están las mujeres en la tecnología, en la medicina, etcétera, etcétera. Crítica del sexismo o al sexismo en cualquier manifestación. Voy más rápida porque mirad, este es un cartel que hizo un conocido periodista y un conocido torero. Bueno, no lo hicieron ellos pusieron un bar y pidieron una campaña de marketing para su bar. Y fijaros el primer cartel que sacan, qué bonito. Dice, un hombre más el conjunto de una mujer que lleve encima ya 5 copas es el plan perfecto. Es decir, el que una mujer esté borracha y podamos abusar de ella es el plan perfecto para los hombres. Creo que tanto el periodista como el torero se lo deben hacer mirar, pero también la sociedad que puede admitir este tipo de publicidad. El análisis de la publicidad es buenísimo para hacer con nuestro alumnado y con nuestros hijos e hijas, porque además les encanta. La lucha contra la violencia machista, aquí casi no tengo nada que decir, nada más que para luchar contra la violencia machista en la adolescencia hay que acudir a Carmen Ruiz Repullo, una andaluza que es maestra de todas nosotras en esa lucha contra la violencia de género y en esa prevención de las violencias machistas. Con su escalera de Pepe y Pepa, la escalera cíclica de la violencia de género en la adolescencia, que lo tenéis en YouTube, Carmen Ruiz Repullo enseña en 10 minutos más que cualquier libro en toda una etapa de la enseñanza. Así que os remito a ella, además es de vuestra tierra, es granaína, es de andaluza, os remito a ella porque ella es la que más sabe y ojalá tengáis la oportunidad de escucharla. Si me perdonáis, sabéis que os hablo desde Asturias, ¿no? Bueno, pues aparte de frío, en Asturias ya empieza a anochecer muy temprano y de golpe, eso es lo que tiene el norte. Disculpadme medio segundo que enciendo la luz, por favor, porque si no me acabo viendo dentro de la caverna, más que nada. Bueno,
Parece que amaneció. Perdonadme, pero es que en Asturias cae la noche de repente. Bien, por lo tanto, vamos a ir ahora a la corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad? La corresponsabilidad es el reparto equitativo de las tareas domésticas entre hombres y entre mujeres. Pero la corresponsabilidad, cuando hablamos de reparto equitativo, no estamos hablando de que si, por ejemplo, hay 10 platos para fregar, tengas que fregar tú 5 y yo otros 5. Eso sería un absurdo. Lo que es el pacto explícito de las personas que viven en un hogar, tanto hombres como mujeres, tanto niños como niñas, para hacerse cargo de aquella parte de las tareas domésticas que son imprescindibles para la supervivencia diaria. La corresponsabilidad es fundamental para la igualdad y es por una cuestión de minutos, de tiempo, de cantidad de tiempo. Si yo por haber nacido hembra ya tengo que ocupar en mi vida X tiempo más que los que nacieron machos para el tema de las tareas domésticas, lógicamente tengo menos tiempo para las tareas públicas, para mi profesión, para mi proyecto personal de vida o para salir a tomar cañas con las amistades. Pero tengo mucho menos tiempo porque dedico mucho más tiempo al tema de lo doméstico. De ahí que yo haga una propuesta siempre en el aula, pero es una propuesta también a las familias, que se puede hacer desde la casa, y es lo que se llama el reto quincenal. En este caso es de aula, pero supone que todo mi alumnado, tanto chicos como chicas, tienen que saber hacer ciertas cosas de las tareas domésticas. Durante la cuarentena, ¿quién ha tenido más cargas en casa? Creo que esto no nos hace falta ni mirar los estudios, que los hay. Creo que todo el mundo, las mujeres. Las mujeres somos las que hemos tenido una carga en las tareas domésticas muchísimo mayores que aquellos hombres que teníamos dentro también de la misma casa. Por lo tanto, cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos también de autonomía personal. ¿En qué sentido? Todas las personas deberíamos ser autónomas para realizar aquellas tareas domésticas que suponen la posibilidad de sobrevivir en el día a día. Es decir, ninguna persona será verdaderamente autónoma si después no sabe cuidarse de sí misma, no sabe los mínimos de higiene del entorno en el que vive, no sabe acceder a una alimentación sana y equilibrada y hacerse su propia alimentación, no sabe fregar el váter. Y diréis, no, si saber, todo el mundo sabe. Bueno, no está tan claro, que todo el mundo sepa, eso también es verdad. Pero al menos hay que enseñarles y además hacerles visible que si no lo hacen, lo que están cayendo es en una postura ética contraria a la igualdad, en una postura en realidad no ética, una postura que no es ética con la vida, ni con la igualdad, ni con sus parejas. ¿En qué consiste el reto quincenal? Bueno, el reto quincenal es muy fácil. Cada 15 días yo propongo a mi alumnado que realicen una tarea doméstica, que hagan fotografías de todo el proceso, que rellenen la ficha que estáis viendo ahí, y que después, cuando lleguemos a clase, hagan una presentación de diapositivas con su experiencia contando qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué días la realizaron, cuál fue la duración de la actividad, cuál fue el proceso, qué obstáculos encontraron para hacer esa tarea doméstica. Cuando encontraron obstáculos, ¿a quién preguntaron las dudas? Importantísimo. ¿Qué sensación tuvieron al realizar la actividad y qué sentimiento al terminar la actividad? Mirad, ahí tenéis unas fotos de mi alumnado. Ahí está Alberto, que está etiquetado como desde muy pequeño como hiperactivo y sin embargo ahí está con una concentración absoluta leyendo la receta, porque además esta tarea, para quienes sois docentes, cumple con muchas competencias claves. Cumple con la competencia lingüística, cumple con la competencia de aprender a aprender, cumple con la competencia digital, cumple con la competencia social y ciudadana. Y para quienes no sois docentes, sería como con una sola actividad estar en realidad incluyendo muchísimos aspectos del ámbito educativo. Bueno, tenéis también ahí una foto que puede que no se vea muy bien, pero en realidad esos macarrones que veis ahí, que son los de Paula, eran verdes porque confundió lo de echar un chorrín de aceite y dijo, ya yo, profe, no sabía lo que era un chorrín y debió echar medio litro. Y dice, pues a mi padre le gustó. Yo luego pensaba en el pobre padre en urgencias casi, pero bueno. A continuación tenéis una mesa puesta por Beatriz, porque también hay que seguir todo el protocolo. Es decir, no solo voy a cocinar
en este caso, porque era el reto quincenal, era cocinar para mi familia un día de esos 15 días. Da igual comida que cena, eliges qué día lo haces, tienes que hacer desde la compra hasta la comida, hasta el protocolo de cuidar de tu familia, sirviendo y poniendo una mesa con protocolo, sirviendo a tu familia y recogiendo después todo y dejarlo como los chorros del oro. Ese era el reto de una de las quincenas. ¿Veis cómo Beatriz ha puesto una mesa perfecta? Dice, profe, lo busqué en internet, cómo poner una mesa bonita. Bueno, como incluso compró vino para su padre y vino para su madre, sabiendo lo que les gustaba. Y eso es interesantísimo también. Que tengan en cuenta a las demás personas, que cuiden de las demás personas. Otro de los retos en esos 15 días era que tenían que planchar en 15 días una camisa, una camiseta, un pantalón y una sábana de 4 puntos de ajuste, una sábana bajera, que eso fue terrible, terrible para... bueno, terrible para todo el mundo hasta que te das cuenta que es que no se planchan. Es que esa sábana de 4 puntos la pones y ya queda perfecta. Pero también hay que aprender que no se plancha, también hay que intentar plancharla y hay que aprender también que a veces tienes que desobedecer a quien tiene la autoridad, que en este caso soy yo como profe, porque quien tiene la autoridad o quien tiene el poder te está dando una orden que no es ni justa ni normal. Ahí tenéis a Belén planchando, ahí tenéis a Jorge planchando. Belén ese año tuvo una enfermedad muy grave y cuando volvió al aula se puso a planchar las camisas de su padre porque quería agradecerle especialmente que él le hubiera acompañado todo el tiempo en el hospital. Y ahí veis un enchufe caído. Bueno, lo de los enchufes es que una de mis alumnas, Irene, que no puede salir en fotografías por cuestiones judiciales, es una alumna que lleva haciendo ya muchísimos años todas las tareas de casa, absolutamente todas, porque falleció su madre hace unos años. Por lo tanto, es absurdo mandarle a una niña que hace todas las tareas de casa que encima haga más para clase. Pero dijo que no sabía arreglar enchufes y que a eso sí le podía enseñar su padre. Y por lo tanto, dedicó su reto quincenal a aprender a arreglar enchufes. Desde entonces en clase no tuvimos que llamar a nadie para arreglar nada, todo lo arreglaba Irene. ¿Qué dice mi alumnado sobre esto? Porque es importante también escuchar a la juventud. Casi todo el mundo dice, puf, ¿cuánto tiempo me llevó todo? Porque no eran conscientes de que la comida no nace en la mesa. Y entonces les llevó mucho tiempo y eso les asombró y dices, madre mía, de verdad, anda que no lleva tiempo cocinar y hacer las cosas. Lo de planchar es muy difícil, sobre todo la sábana esa de 4 puntos de ajuste, eso fue una tortura. Luego ya les dije que no hacía falta, casi me matan, pero bueno. Lo mejor fue cuando vieron la mesa puesta y eso que mi madre tenía miedo de que mancháramos el mantel. Como veis, los estereotipos y todo va saliendo, también se analizaron en clase. Hacemos más, profe, fue algo muy motivador el reto quincenal. Pensé que cocinar era algo rápido, me llevó mucho tiempo. Y es verdad, de repente descubren que lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Lo mejor fue ver la cara de mi hermano al cenar, se comió 2 platos. Qué importante, ¿no? La satisfacción de las personas que queremos cuando hacemos algo para cuidarles y nos lo agradecen de alguna manera, aunque solo sea con la cara de satisfacción de comerse el plato que tú has cocinado. Es importante también que chicos y chicas sientan la satisfacción de cuidar de su gente, de su entorno. Mi madre me vigiló todo el tiempo, creo que no se fiaba mucho de mí, no, en realidad no se fiaba nada, pero bueno, también ahí salen las dudas y demás. Me gustó planchar porque a la vez podía pensar en otras cosas y se me dio bien, sobre todo la camisa de mi padre, quedó guapísima. A cocinar me ayudó mi padre, que tiene más tiempo. Como veis, salen diferentes situaciones. Lo que más me costó fue hacer el PowerPoint porque tuve que aprender. Cada cual tuvo el obstáculo en un sitio diferente, por eso aprendimos tanto también, ¿no? Porque cada cual aprendió a superar el obstáculo que tenía o la carencia que tenía en conocimiento en aquello en lo que tenía problemas. Mi padre estaba todo orgulloso de mí, nos pasamos toda la tarde desmontando enchufes para que aprendiera. Este padre después vino a verme y me dijo que hacía mucho tiempo que no hablaba tanto con su hija y que no se sentía tan útil para su hija como esa tarde en la que le enseñó a arreglar enchufes. Es decir, que también la unión con las familias en este proyecto ha sido una unión preciosa. Dice esta misma niña que aprendió a arreglar enchufes, joder, profe, en el ISTI dicen que soy lesbiana, así que esto era lo que me faltaba. Es decir, lo que me faltaba ya era ir con un destornillador por el aula y encima arreglando cosas eléctricas, ¿no? También sale la homofobia, también salen las discriminaciones por diversidad, también salen muchas cosas con este proyecto. Por eso este proyecto, por eso
es importante porque da lugar a reflexiones de muchos tipos. Y uno de los chicos que dijo, me niego a hablar de estas tonterías, es decir, ya vale que tengo que cocinar, encima voy a decir lo que siento. Bueno, también nos encontramos carencias en cuanto a la educación emocional, en expresar nuestras sensaciones, en expresar nuestros sentimientos. También eso, la coeducación lo tiene en cuenta y lo trabaja. Este es el reto quincenal que lo podéis hacer absolutamente en todos los sitios. ¿Se puede hacer presencialmente? Sí, por supuesto. ¿Se puede hacer a distancia? Claro. Simple y llanamente, luego la exposición oral la harán como yo estoy haciendo esta, a través de una plataforma en la que estaremos todo el mundo y además aprenderán a utilizar una plataforma. Por lo tanto, la competencia digital también se desarrollará a la vez que la igualdad. Es importantísimo que vean que hay alguien en su casa que les ha puesto la comida continuamente encima de la mesa. Cuando yo le pregunté a mi alumnado, oye, por cierto, ¿dais las gracias cuando os ponen la comida? Me miraron como diciendo, ¿y por qué hay que dar las gracias, no? Dije, ahora que lo habéis hecho vosotros y vosotras, ¿os gustó que dijeran que estaba todo bien? Sí, profe, muchísimo. ¿Alguien os dio las gracias? ¡Ay, sí, profe! Mi padre me dijo que qué bien, que muchas gracias. Mi madre me dijo que cuando quisiera que lo hiciera otra vez, pero que también que gracias. ¿Y os gustó que os dieran las gracias? Mucho, profe. Pues eso también es la empatía. Dad las gracias siempre cuando os ponen la comida. Dad las gracias si tenéis la ropa planchada. Dad las gracias porque hay alguien de quien estáis haciendo uso de su tiempo. Y si tenemos corresponsabilidad, podemos hacer uso del tiempo de todo el mundo, pero no abuso del tiempo de una sola persona. Eso es llevar la igualdad al aula, pero también se puede hacer desde las familias. Y por lo tanto sería también llevar la igualdad a las familias, porque coeducar es posible. Es posible y así lo demuestra, por ejemplo, nuestra página de Facebook, el Claustro Virtual de Coeducación, a quienes invito, a quienes no estén ahí, a que formen parte de este grupo de Facebook en el que ya somos 11.000 personas de todo el mundo compartiendo estrategias, dudas, documentos de coeducación y que además está abierta también a su asociación, a la asociación Clavico, Claustro Virtual de Coeducación, que precisamente ahora, a finales de octubre, tendremos nuestro tercer congreso internacional. Si entráis en la página de Clavico, lo veréis. Si alguien quiere inscribirse, ahí estamos. Y os esperamos en nuestra página de Facebook, en nuestro grupo de Facebook, en nuestro pequeño grupo de Facebook, de 11.000 personas. Y luego, si alguien quiere alguno de mis materiales o algunas cuestiones que tengo colgadas en mi página, pues es en la página marianmoreno.com y ahí también os espero. Hay cosillas, hay artículos, hay materiales, hay publicaciones. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí. La coeducación cambia el mundo. Por lo tanto, si podemos cambiar el mundo, podemos hacer que la igualdad sea una realidad. Así que coeduquemos y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias a ti, Marian, por esta clarísima exposición de conceptos básicos de coeducación que redundan en lo que hemos dicho, ¿no? La educación nos puede llevar a la igualdad nos lleva a una sociedad más justa y uno de los aspectos más importantes, pues eso, es el combatir que la desigualdad tiene consecuencias muy graves. Ahora aprovecho para decirle a la audiencia que a través del icono de preguntas y respuestas pueden formularnos alguna pregunta que quieran dirigir a la ponente que yo transmitiré y también comunicar que todo estará colgado en YouTube de Fórum de Política Feminista de Málaga. Ahí podrán tener para volver a escuchar, aunque, Marian, tengo que decir que lógicamente con la exposición, con el PowerPoint, los conceptos quedan clarísimos, ¿no? Que a veces es tanta la información que cuesta, que no quieres perderte nada, ¿no? Hay una pregunta que nos ha llegado que es básica. Has hablado en tu intervención de la tremenda soledad que tienen las personas que se dedican a coeducación en los centros. ¿Cómo es posible que teniendo tanta repercusión la desigualdad, que para las mujeres tiene una consecuencia terrible,
que es la violencia machista, como has nombrado, no sea una prioridad en la coeducación, en el sistema educativo español y del mundo. Me refiero al español porque estamos hablando del nuestro, ¿no? Porque es la coeducación lo que podría ayudar a prevenir las violencias machistas y, sin embargo, por un lado presumimos, pero por otro lado no se trabaja en ello. ¿Cuál es tu opinión? Nos preguntan desde la audiencia. Desde luego, la única manera, en mi opinión, la única manera de prevenir las violencias machistas es la educación. Porque después ya lo que estamos haciendo es asistir a las víctimas de la violencia machista, que es otro de los trabajos fundamentales, por supuesto, contra la violencia, pero ya es asistencial, es decir, ya es asistir a quien ya ha tenido actos de violencia machista, quien es víctima. Por lo tanto, si no queremos tener víctimas, bueno, eso nunca se conseguirá, pero si queremos cada vez tener menos víctimas de violencia machista, lo que tenemos que tener es cada vez menos agresores. Tener menos agresores significa dar educación para la igualdad, es decir, significa que los chicos, que los niños aprenden referentes de igualdad desde las edades más tempranas y que las niñas aprenden también referentes de igualdad para no permitir en ningún momento, para no naturalizar la violencia que se ejerce contra ellas, que no piensen que es natural, que las empujen, que les levanten la falda, que les digan algo. No, eso no es natural, eso es aprendido y por lo tanto hay que desaprenderlo. ¿Por qué no está todavía generalizado? Bueno, pues por una cuestión política, simple y llanamente. Tenemos leyes, las leyes sí que van por delante de las acciones en este caso. Tenemos leyes orgánicas de obligado cumplimiento que obligan a la educación para la igualdad en todo el sistema educativo. No se cumplen. Es decir, si hay ilegalidad mayor, es incumplir 3 leyes orgánicas de obligado cumplimiento a nivel estatal. ¿Pero qué pasa? Que no hay nadie que inspeccione. No hay nadie que diga nada, no hay nadie que diga a las autoridades educativas de cada comunidad autónoma dónde vais, si es obligatorio por ley. Y cuando se hace obligatorio, se le ponen todos los obstáculos que se puede, desde ámbitos también, ámbitos sociales, ámbitos judiciales incluso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que se necesita es sistematizar y generalizarla. ¿Cómo? Muy fácil. En la escuela pública somos todo funcionariado. Y es tan fácil como que le debemos obediencia al gobierno y a quien dicta las leyes. Pero es que en la escuela concertada y en la privada tampoco pueden ser ilegales. Tienen que cumplir las leyes. Con lo cual es tan fácil como llevar las leyes a los centros educativos y decir, señores, señoras, a cumplir. Punto. Bueno, tan fácil. Claro. Digo tan fácil. Es que no sirve de nada, ¿no? Luego lamentarse de las consecuencias, claro. Han querido hacerlo hasta ahora y no solo no han querido, es que cosas que ha habido que han sido muy importantes, que parecía que se iban a generalizar, y estoy hablando de Andalucía, se mandan al traste en medio minuto. Entonces, claro, si vamos a depender de la clase política para trabajar un valor universal como es la igualdad, pues mal, así vamos, así vamos. Otra de las preguntas que nos hacen desde la audiencia, que está muy relacionada también con esto, porque preocupa y está preocupando en el mundo de la coeducación, es el papel de la pornografía como cimiento de la violencia machista. Es decir, cómo podemos desde la escuela, el instituto, se puede acabar con ese consumo masivo de pornografía en los adolescentes, dada la facilidad que tienen de acceder a ella a través de, precisamente, de la tecnología, del ordenador, de la tablet, del móvil incluso, ¿no? Y es necesario que los poderes públicos intervengan y lo prohíban, pero ¿y mientras tanto? ¿Cómo podemos trabajar en el aula para eso? Porque eso sí que es coeducación, es decir, la pornografía es un ejercicio visual de violencia explícita y brutal sobre las mujeres. Y las niñas y adolescentes lo están percibiendo así, y los niños y adolescentes también. Hay un estudio que que de verdad os aconsejo a todo el mundo que quiera ver estadísticas reales sobre este tema de la pornografía. Hay un estudio que hace Save the Children, que lo tiene en su página web, me parece que se llama Desmontando la pornografía o algo así, un estudio que hace
bastantes, en mucha gente adolescente, ¿eh? Y es brutal, son brutales los datos. Tan brutales como que el inicio en la pornografía es por lo general a los 10 años, pero ya hay gente, ya hay niños, sobre todo de 8 años, que se inician en la pornografía en Internet. Y además hay unos datos como, por ejemplo, la pornografía lo que provoca en los chicos es que creer y querer, además, tener una vida sexual como la que sale en las películas, a pesar de la violencia, a pesar de la sumisión de las mujeres, a pesar de la explotación sexual que aparece ahí. Los chicos quieren eso. ¿Qué quieren las chicas? ¿O qué aprenden las chicas que ven pornografía? Lo que se espera de ellas en una relación sexual. Entonces, es brutal. Lo único que podemos hacer desde el sistema educativo, desde luego, es hacer educación sexual, pero de la de verdad, de verdad. Pero ¿qué ocurre cuando queremos hacer educación sexual desde el sistema educativo? Que nos saltan a la yugular la Iglesia, la ultraderecha y todos los rancios del mundo. Con perdón, bueno, lo de los rancios lo digo precisamente en el término andaluz de la palabra, ¿eh? Entonces, tenemos una cantidad de obstáculos tan grandes para llevar la educación sexual al aula que muchas autoridades educativas no se han atrevido a llevarla. No se han atrevido a instaurar la educación sexual en el aula, porque sabe que van a salir en redes sociales, que van a tener denuncias, que van a tener, etcétera, etcétera. Escolae, de hecho, ha sido un chivo expiatorio de la ultraderecha para que supiera el resto de la gente lo que ocurría cuando querías hacer educación sexual en el aula. Y eso ha metido todavía más miedo a las autoridades educativas. Pero es la única manera, hacer una educación sexual en igualdad en la que nos replanteemos qué es la sexualidad, qué son las relaciones sexuales, y en la que planteemos a esta nueva generación que las relaciones sexuales son comunicación. Comunicación entre dos personas que deben ser iguales, que deben partir de lo mismo, que deben ser unas relaciones igualitarias. Son las únicas sanas que existen. Y después ya hablaremos de todo lo que quieran, pero no empezar en la sexualidad viendo violencia, brutalidades, explotación absoluta de las mujeres. Y con una particularidad, que mientras que Superman no vuela, en las películas es ficción, en los rodajes de las películas de porno absolutamente duro que están deglutiendo los adolescentes, sí que es real, y eso es un problema, ¿no? Pero es real en las agresiones a las mujeres. A las mujeres, sí, claro, claro. Claro. No es real, y eso muchas veces se lo digo yo a mis alumnos. Es lo que hacen los hombres, quiero decir, ni duran tanto, ni pueden estar hora y media así. Eso está todo cortado. Entonces les digo, o sea, Avatar no os lo creísteis, no os creísteis que había unos seres azules en otro mundo, ¿no? Ah, pero si os creéis que un tío se pasa hora y media así, digo, claro, eso va a llevar también a cierta depresión cuando veáis la vida real. ¿No? Exactamente. Otra pregunta de nuestra audiencia, que no dejaremos de agradecer su participación en nuestras jornadas, es que nos dicen, ¿en qué medida se siguen transmitiendo los valores en el hogar? ¿Cuánto puede contrapesar la transmisión de valores en el aula con respecto a las familias, Internet, las canciones, las películas y la cultura en general? Es decir, es muy difícil luchar desde el aula con toda esa invasión que tienen las mentes de nuestros niños y nuestros adolescentes. Y nos preguntan eso, que cómo se están transmitiendo esos valores tradicionales. Ahí siempre pongo, y perdonadme que ponga el ejemplo de mí misma, ¿vale? Al igual que todas nosotras, me he criado en una sociedad absolutamente sexista, en una sociedad que a las niñas no nos dejaban hacer casi nada más que ir como escayoladas el domingo, y no te podías, porque no eran vestidas, eras escayoladas, yo creo, y no te podías ni manchar, ya no mover, es que no podías ni mancharte aunque lloviera, en el que además yo pertenezco a una familia ultra católica, lo tenía todo en contra. Y tampoco tuve coeducación en mi instituto, fijaros, pero tuve una profesora de historia que soltaba igualdad cada vez que hablaba. Y a mí me cayó una gota en el cerebro.
Y esa gota fue creciendo con el tiempo y me fue haciendo ver por dónde tenía que tirar yo, a pesar de la sociedad y a pesar de mi familia. Todas las feministas que ahora mismo existimos, de verdad, lo aprendisteis, porque se unió familia, escuela y sociedad. No, no. Pensemos cada una de nosotras por qué somos feministas. ¿Quién nos lanzó una gotita de igualdad? Y esa gotita fue la fundamental de tu vida. Por lo tanto, desde el aula, claro que hacemos. Es una lluvia de igualdad la que debemos lanzar. ¿Que no cae en el 100% de las personas? Joder, ya, claro. Ojalá cayera también en el 100% de las personas todo lo que hablamos, madre mía, en el aula, que mira que hablamos y no cae casi nada. Pero seguramente en muchas personas caerá esa gotita de igualdad que hará que el 8 de marzo haya una cantidad de gente joven increíble en las calles. ¿De quién fue ese triunfo? Nada más que del aula y de algunas familias. Yo soy muy optimista en ese sentido. Mira, desde el ciclo formativo PROMIC de Catarroja tenemos una pregunta que dice así, te la voy a traducir textual, que dice, ¿crees, Marian, que sería interesante el planteamiento de educar paralelamente a las familias de los alumnos en las escuelas regladas? Hombre, claro. O sea, digo, hombre, claro, eso sería como lo ideal. Ya lo decía yo en la charla, ¿no? Lo ideal sería la unión, ¿no?, de familia y escuela en este tema, porque tendríamos una potencia brutal. Eso sería ideal. Ahora, también hay una cosa que no debemos olvidar, ¿vale? Las familias, por ley, no están obligadas a educar para la igualdad. Quienes estamos obligadas a educar para la igualdad somos las escuelas, es la educación. Es decir, las familias, oye, en el 99% de los casos hacen lo que pueden y hacen lo que creen que es mejor para sus hijos e hijas. Es más, tienen tanta confianza en el sistema educativo que hasta nos los dejan en sus manos. Que también a veces, y hay que tener confianza, en un sistema, pero bueno. ¿Qué es lo ideal? También que las familias se formen. Sí. Ahora, para mí es más fundamental que se forme el profesorado. Muchísimo más. Que el 100% del profesorado tenga formación de género y el 100% del profesorado haga igualdad. Y luego todas las familias sean bienvenidas, por Dios, claro. Cuantas más, mejor. Sin embargo, mira, tenemos varias preguntas sobre ese tema, que nos dice, por ejemplo, eso, que es fundamental que, como acabas de decir, que los futuros profesionales estén formados en igualdad. Pero, ¿nos podrías indicar cómo es la situación de esa coeducación en las universidades? ¿Cómo se trata ese tema? Bueno, pues mira, sigue siendo el que si tienes suerte de a lo largo de tu carrera universitaria tener una profesora o un profesor que te lanza gotas de igualdad, joder, ya tienes mucha suerte, ¿eh? Porque actualmente, bueno, hay muchísimo más que antes, por supuesto que sí, porque hay muchas más profesoras en la universidad que son verdaderas, además, verdaderas maestras académicas nuestras, ¿no? Estoy pensando en todas las que son profesoras de universidad, incluida Carmen Ruiz Repullo. Es decir, que en la universidad sí vas a tener oportunidad de escuchar a alguien, pero no está sistematizado. Y hay otra cosa, y es que cuando se sale para ser profe, no tienes formación en género normalmente, no tienes formación en coeducación. Cuando haces el máster de secundaria, ese máster de secundaria, esto hablo en Asturias, que es donde conozco, ¿vale? Porque otros másteres no los conozco, pero el de Asturias sí que lo conozco, es un puro barniz el que hacen de igualdad. Es decir, yo que soy casi siempre tutora de gente del máster, después en las prácticas, me encuentro con que no tienen ni idea de lo que es la coeducación. No tienen ni idea. Y cuando les hablas de ello, les interesa muchísimo, porque ven que es una carencia que tienen. Entonces, el profesorado sigue con carencias formativas, tanto desde la formación inicial como desde la formación permanente. Y por eso a veces tenemos que volver otra vez al primer paso de sensibilizar sobre la necesidad de la coeducación. Eso haciéndolo. Está claro. Hay una profesora feminista que dice que es profesora feminista que aprende cada día. Y dice, quisiera preguntar a Marian, dentro de mis horas de tutoría, quisiera dedicarlas a coeducación, pero ya he recibido algún mensaje de las familias de por qué se daban esos temas en tutoría. Son menores de edad y mayores de un ciclo de dependencia en la Comunidad Valenciana entre 16 a 22 años.
y pide que le aconsejas en la contestación a esas familias que se cuestionan por qué se utiliza la hora de tutoría para temas de igualdad. Mira, yo ahí cuando me he encontrado con algún caso de alguna familia que ha hecho eso, he ido directamente a la ley. Antes no estaba toda recogida, pero os aconsejo que entréis en la página web del sindicato SUATEA, es un sindicato asturiano de educación en el que yo estuve el año pasado como liberada. El sindicato SUATEA tiene colgado precisamente un documento en el que están todas las leyes que fomentan, respaldan y obligan a hacer educación para la igualdad. Incluso documentación internacional de la ONU, de la UNESCO, de la OMS. Es decir, es ponerles delante ese papel y decir, cuando acabe de leerlo, vea usted por qué hago yo educación para la igualdad en tutoría. En tutoría o en lo que sea. Nadie me puede decir nada. Es más, tú estás cumpliendo la ley. Tú eres legal. Quien es ilegal es quien no lo haga. Eso tenemos que tenerlo siempre en la cabeza. Incluso la LOMCE, siendo una ley, punto, retrógrada absoluta, que nos cortó muchísimo del camino hecho, incluso a la LOMCE se le escapan cosas de igualdad. Por lo tanto, agarrémonos ahí. Y creo que se le escaparon porque no tenían ni idea. A ver, no sabía lo que era la igualdad y se le escapó por ahí alguna cosa que otra. Entonces, agarrémonos ahí. Las competencias clave, el BOE en el que trae las competencias clave, habla de igualdad. Los currículos tienen que hablar de igualdad. Por lo tanto, llévate a tu aula ese panfleto. Bueno, panfleto en el sentido de que es un pequeñito, donde pone todas las leyes, los artículos y qué dice cada artículo. Y ahí está, porque, mire por qué hago educación por la igualdad. Porque es la ley. Y soy funcionaria y yo cumplo la ley. Eso es. Se ve que han escuchado con mucha atención tu charla porque nos preguntan, ¿crees que centramos mucho la coeducación en la corresponsabilidad en las tareas domésticas y los tiempos, sabiendo que es imprescindible, o sea, eso está claro, pero no hacemos suficientemente visible lo que supone la división sexual del trabajo en materia de derechos de protección social para las mujeres, independencia económica, desarrollo profesional, falta de participación en los espacios? Claro, es que, a ver, el problema de la charla es que duraba 15 minutos, 45 minutos. Sí. Quiero decir, hay que condensar en 45 minutos todo, pero por eso quise meter la idea de la autonomía personal. Porque cuando introducimos la idea de la autonomía personal, estamos introduciendo la idea de un proyecto propio de vida. Y cuando introducimos la idea de un proyecto propio de vida, estamos introduciendo inmediatamente la idea de la independencia económica, la idea de las desigualdades en el mercado laboral, la idea de la brecha de sueldos, la idea del techo de cristal, el suelo pegajoso, es decir, todas esas cuestiones de las que se hablan en esa pregunta van inmediatamente implícitas en las tareas de la corresponsabilidad. De manera que cuando con tu alumnado realizas tareas tan sencillas como las que yo he puesto ahí, después lo que surge es un debate muy profundo de reflexión sobre por qué en tu casa solo una persona se dedica a todo lo doméstico, qué le pasa a esa persona con su tiempo libre, qué ocurre cuando y cuál es tu labor con respecto a estas desigualdades. Es decir, ¿qué podemos cambiar? Y entra desde la división sexual del trabajo, que es fundamental para temas de igualdad, hasta temas de acceso al mundo laboral. Claro que sí. Es decir, que aunque pudiera parecer en la charla que la corresponsabilidad es algo como, bueno, muy concretito y muy como de andar por casa, nunca mejor dicho, eso conlleva una reflexión después y muchas actividades alrededor de esa, de hacer la cena, ¿no? O de planchar. Nos dicen también de tu audiencia, de las jornadas, nos dice que no somos mentes referentes. Has explicado muy bien con la intervención en la Tosha que no han contemplado la posibilidad de mentes referentes femeninas. Entonces, claro, no estamos en los espacios de debate y, por tanto, no estamos en los de influencia o decisión. ¿Cómo podemos enseñar a las niñas y a nuestras jóvenes
a ocupar el espacio público y, lógicamente, a los niños y a nuestros jóvenes a respetar esa participación de las chicas en general. Mira, yo por un lado creo que es fundamental el tema de los referentes precisamente. Es decir, cuando tú no sabes si hubo alguien que provocó una ruptura en un camino, no se te ocurre ir por ese camino. Es decir, si tú no conoces la profesión de primatóloga, nunca querrás ser primatóloga, porque es que no sabes ni que existe siquiera. Entonces, es fundamental presentar referentes de mujeres que hayan abierto caminos en profesiones y en lugares especialmente masculinizados. Y por otro lado, es fundamental también para los chicos que ellos entren en todos esos terrenos profundamente feminizados, como puede ser el de las tareas domésticas, además. Es fundamental, podríamos hacer un resumen muy básico, disculpadme, pero es que claro, tampoco hay tiempo a ponerlo más reflexivo, pero que serían dos objetivos, y es hacer hombres igualitarios para esta sociedad y hacer mujeres empoderadas. Entonces, es desde la autoestima, es desde el empoderamiento de las niñas que van a poder acceder a foros públicos, es desde el atreverse a hablar en público, desde el atreverse a entrar en un sitio pisando fuerte, desde el atreverse también a llevar la contraria, a no agradar siempre, a poder decir no en un momento determinado, incluso en público, a no justificarse por todo. Nos justificamos por todo las mujeres rápidamente, a no dar explicaciones por todo. Es desde ese empoderamiento, desde el que las niñas van a poder ser agentes sociales realmente participativos y realmente hacerse con los espacios y con los sonidos, porque también hay que ocupar la onda sonora, hay que hablar en alto, hay que hablar en público. Pero para eso necesitan también conocer mujeres que ya lo hayan hecho. Claro, eso es fundamental, es fundamental. No saben que es posible, claro. También algunas de nuestras participantes en nuestras jornadas nos dicen: tengo el convencimiento de que el COVID ha servido de excusa para rechazar proyectos, actividades, talleres, etcétera, todo tipo de propuestas en las que antes se prestaban de mala gana en los centros educativos. Es decir, ya se prestaban de mala gana, pues el COVID ha debido de servir de excusa, ¿no? ¿Cómo motivar al profesorado en estas circunstancias si los propios equipos directivos nos ponen todo tipo de trabas? Claro, es que ahí yo no hablaría de motivación del profesorado, hablaría de formación de los equipos directivos y de una inspección seria que le diga a los equipos directivos: esto es así y asado, y esto es la ley y tú cumples la ley. Y si no, pongamos una especie de un baremo de igualdad para acceder a ser equipo directivo. O sea, si quieres ser equipo directivo de un centro educativo, tienes que cumplir estos criterios. Y que no sean solo criterios administrativos, también criterios de liderazgo pedagógico. Y entre esos criterios de liderazgo pedagógico estará el de igualdad. De esa forma se podrán cumplir las leyes. De otra manera, no. Es cierto que el miedo a la pandemia, el miedo al COVID, el miedo a los contagios, están llevando en general a la cultura a perderse mucho, ¿no? De la cultura, en general de la cultura, con lo cual charlas, talleres, actuaciones, etcétera, etcétera, entran dentro de ese posible mundo de la cultura también, ¿no? Y también se pierden. Es cierto que ese miedo existe. No existe tanto miedo a las terrazas de los bares, pero a la cultura sí. Bueno, tendremos que buscar estrategias. Es decir, también la creatividad tiene que empezar a funcionar como siempre nos ha funcionado a las feministas. Creatividad y saber entrar por todas las grietas. Y ahí, a ver dónde vamos. Ahora, para los equipos directivos, yo simplemente digo inspección y obligación. Punto. Y ya está. Sí, está claro que muchas veces solamente el cumplimiento de la ley y la obligación es la que parece, ¿no?, que moviliza. Claro. Pero si para otras cosas nos obligan rápido. Para otras cosas rápidamente nos lo ponen obligatorio al funcionariado. Pues igual, esto también, que tiene 3 leyes orgánicas detrás. Nos dicen también: en 25 semanas hemos perdido 25 años de progreso, según la ONU. Es decir,
en esta mirada, ¿no? Y en estas propuestas para el tiempo nuevo, que era el hilo conductor de nuestras jornadas. ¿Cómo revertir esta situación? ¿Es posible combatir esa fragilidad de las mujeres ante la pobreza y ante la violencia después del retroceso que puede suponer este tiempo post-COVID? Yo creo que sí es posible. Y además, a ver, no es por ser optimista, ¿vale? Pero creo que las feministas y las coeducadoras lo que no podemos hacer es dejarnos aplastar por los grandes datos. Es cierto que yo no voy a ser capaz de acabar con el hambre en el mundo, ni con la pobreza de las mujeres en el mundo, ni con la terrible distribución de la riqueza que hay en el planeta. Con eso, desde mi posibilidad, eso yo no voy a poder acabar con eso. Pero es cierto que yo voy a poder hacer mucho dentro de mi campo de acción, con la gente que tengo en mi entorno, con mi alumnado, bueno, ahora no tengo alumnado este año, pero bueno, con la gente que tengo en mi entorno, con a quién puedo llegar, a quién puedo motivar, a quién puedo animar a unirse a esta marea de igualdad, ¿no? Y creo que ahí es donde está mi labor. En el día a día, en lo cotidiano, en la realidad más cercana a mí, porque es donde yo puedo realmente incidir. Y no debo desconocer los datos, por supuesto, pero no puedo dejarme aplastar por el pesimismo y por la negatividad que supone que efectivamente hemos dado pasos para atrás, que efectivamente en el mundo faltan 148 millones de mujeres que o no han nacido siquiera o han sido asesinadas, que las violaciones cada vez son más, que hay manadas por todos lados. Si solo pienso en eso, me inmoviliza la negatividad. Y eso sabemos que no podemos permitirnoslo. Muchísimas gracias, Marian. Se acaba nuestro tiempo. Espero que haya sido un encuentro gratificante y esclarecedor para todas las participantes de nuestras jornadas. Agradecerte de nuevo la claridad en la exposición y sobre todo la concreción a la hora de contestar las preguntas. Nada más que agradecerte a ti, a nuestra audiencia, recordar que los vídeos estarán colocados en YouTube, en el Fórum de Política Feminista de Málaga y que bueno, que tenemos que seguir unidas, trabajando y mejorando el mundo, que es lo que ha hecho siempre el feminismo. Muchas gracias, Marian. Te despido de nuevo, Dante. Gracias de nuevo. A vosotras, para mí ha sido un lujo, de verdad. La pena es que no pueda ser presencial para los abrazos coeducativos, que siempre son que recargan la energía, pero muchas gracias por estar ahí, por escucharme y aquí me tenéis cuando me necesitéis. Pues en esa visión positiva vamos a ver algo positivo. Gracias a lo mejor, es verdad que es muchísimo mejor la presencialidad, pero gracias también a las tecnologías hay la difusión de las jornadas, la difusión de las charlas o de los talleres es muchísimo mayor, así que lo pensaremos que así estamos avanzando muchísimas más. Ocupemos también la red. Efectivamente. Gracias a todas y nos despedimos hasta una nueva sesión de nuestras jornadas de nuevas miradas y propuestas para un tiempo nuevo de Fórum de Política Feminista de Málaga. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.